Bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy queremos proponerles una mezcla exquisita entre el Éxodo, la salida de Egipto, y Sigmund Freud. Para ello tenemos en nuestro estudio a un colaborador habitual nuestro, que es Gustavo Perenni, que es escritor y filósofo israelí. Muy bienvenido, Gustavo, un placer volverte a tener aquí con nosotros. Gracias, Irene. Mi placer. Pues un nuevo reto, Éxodo y Sigmund Freud. ¿Cómo podemos relacionar? En principio, una parte específica de Sigmund Freud, no hablaremos ni del psicoanálisis, que es muchas veces entendido como un método parecido a la enseñanza judaica. No hablaremos de su contribución a la fundación de la Universidad Hebrea, en donde fue uno de los miembros que habló, que difundió el proyecto de una universidad para el pueblo judío en el idioma hebreo. Ni siquiera de otro tema fascinante que postergamos para otro programa, y es su intercambio epistolar con Albert Einstein acerca de la naturaleza de la paz, si es posible que el hombre pueda vivir alguna vez en paz. Esta vez concentrarnos en un aspecto muy específico de Freud, que es su último libro, Moisés y el monoteísmo, en donde él, en 1935, hace un planteamiento bastante revolucionario acerca de quién fue el faraón en la época de Egipto, del Éxodo de Egipto. Este es el tema que me gustaría compartir con vuestra audiencia. Pues vamos a hablar un poco de esa personalidad del faraón, si te parece. Que hay, que presenta varias alternativas. Es decir, los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de quién fue el faraón en la época del Éxodo. Una teoría muy temprana lo pondría en la época de Merneptah, otra más tardía en la época de Tutmosis III. Una u otra, en ambos extremos, plantearían por un lado un conquistador de ciudades cananeas que sí fue el protagonista del Éxodo. Tendría que ver con un grupo de servidores reales que se llamaban los Jabiru, de ahí podría derivar el nombre de hebreos, que fueron los que habrían incorporado al pueblo judío o al pueblo hebreo en la antigüedad en la sociedad egipcia. Y de Merneptah en particular, si fuera esa la opción de quién fue el faraón, podríamos decir que es el que firma el primer documento histórico de hostilidad hacia el pueblo judío. Él dice: Israel ya fue destruido. Y es notable que en una tablilla que tiene unos 3.500 años, aún más, pueda ya decirse claramente que hay una presencia de esta obsesión para destruir al pueblo judío. Por supuesto que pasaron muchos milenios y muchos agoreros que se sumaron a la misma siempre fracasaron en sus pronósticos, pero ahí tenemos la primera indicación. Entonces podría ser una u otro caso el faraón de esa época. ¿Y cuál era de los dos? ¿Uno u otro? En realidad ninguno. Ah, vaya. Y esto fue refutado por varios pensadores, el profesor Moshe Greenberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mayer, un historiador alemán. Dicen claramente que no fue ni uno ni otro extremo, sino que hay algunas teorías intermedias sobre quién puede haber sido el faraón de la época de Egipto. Una habla de un interregno, cuando cae la gloriosa 18ª dinastía de los faraones egipcios. Se produce una especie de vacío político que permite que un faraón en particular se destaque, y este es Amenofis IV, que terminó llamándose Akenatón, o el servidor de Atón, el dios del sol. ¿Qué ocurrió aquí? Es donde entra Freud. Cuando este servidor del dios del sol cayó, dice Freud, uno de sus discípulos que quería seguir con la línea de una especie de monolatría que había inaugurado Akenatón, fue el que enseñó a los esclavos este culto a un solo Dios, el Dios del Sol. Y por esa vinculación, Freud deduce que ese fue el faraón y que en ese momento se produjo el Éxodo, porque Moisés vendría a haber sido una especie de noble egipcio que le enseña a los esclavos este culto. Akenatón, vale la pena decir, es recordado en la historia como uno de los grandes revolucionarios o ideólogos de la antigüedad, porque él concretamente
termina con los aspectos zoomórficos del paganismo en egipcio y plantea una nueva especie de idolatría, un paganismo novedoso y que no aspira, como otras revoluciones teológicas, a linajes con lo que ya se había hecho. Al contrario, él viene a arremeter con todo el pasado, con todos los sacerdotes en Tebas que habían promovido la religión egipcia tradicional, a que Natón viene a rebelarse contra ella y enseña que hay un solo Dios al que debe adorarse. Y aquí Freud plantea algún paralelo entre el himno a Atón y el Salmo bíblico 104, Barjinafshi, y él dice esto también muestra cómo hay una correlación, una especie de monoteísmo en el antiguo egipcio. Pero a mí lo que me gustaría saber es que Freud no es historiador. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer este análisis para Freud? Precisamente por eso fue tan refutada su teoría. Freud comienza su último libro casi pidiendo disculpas porque se va a dedicar al tema. Y él dice, ¿cómo puedo yo, que no soy un especialista en la materia, indagar acerca de cuestiones teológicas? Sobre todo porque siendo yo judío, vengo a despojar al pueblo judío de su máximo líder, que es Moisés, lo estoy transformando en un noble egipcio. Y sin embargo, continúa diciendo que esta es la teoría que presenta. Dicho sea de paso, no era una teoría original de Freud. Ya 10 años antes de él, un arqueólogo, Selim, alemán, ya había planteado algo parecido. Pero Freud, con su fama, permitió que esta teoría se difundiera mucho más. De los muchos que refutaron acabadamente la teoría de Freud, Martin Buber en su monumental libro Moisés comienza diciendo algo parecido. Freud había dicho, yo que no soy un historiador, yo que no soy un especialista en la materia, me dedico a este tema. Y Martin Buber le responde, tú que no eres un especialista en la materia, no deberías haberte dedicado a este tema, porque está claro que lo que ocurrió en Egipto no fue una revolución teológica, fue una revolución social. En la expansión del imperio permitió que surgiera una nueva casta, una nueva clase que desafiara a la aristocracia egipcia. Pero acá no había gran revolución teológica porque el faraón seguía siendo una divinidad, su esposa Nefertiti también seguía siendo una novedad. El hecho de que hubiera un solo Dios que es parte de la naturaleza, que es el sol, no lo acerca al monoteísmo. Esto es una comprensión errónea de lo que el monoteísmo es. El monoteísmo no es una cuestión aritmética de cuántos dioses hay. Es una cuestión que plantea a Dios más allá del tiempo, más allá de la naturaleza, más allá del espacio, y por lo tanto no tiene nada que ver con una monolatría pagana que decide que en vez de que haya 10 o 15 hay un solo Dios, que fue el caso. Así que Freud se equivoca en su tesis, pero con todo vale la pena analizarlo porque trae algunos aspectos muy considerables acerca de cómo fue el Éxodo. Y tú, como estudioso, ¿quién crees, para ti, quién fue el faraón en el tiempo de Moisés? Habiendo descartado las teorías que presentamos, no soy yo, la mayor parte de los historiadores apuntarían a Ramsés II. Ramsés II es precisamente el que, al final de esta 18ª dinastía que tanto destacamos como gloriosa, genera una nueva situación en donde el egipcio pasa a ser más nacionalista. Y con este nacionalismo echan de su territorio a una tribu que había venido a Egipto varios siglos antes, llamada los Hicsos, que habían importado caballos y carros y que habían permitido el fortalecimiento de una estabilidad de Egipto durante 2 siglos y, entre otras cosas, también habían permitido el establecimiento de la nación hebrea. Y lo que narra el Éxodo en el capítulo 15 es precisamente que una vez que se decide expulsar a los Hicsos de Egipto, se expulsan también a sus carrozas y a los hebreos con ellos, que habían sido los que se instalaron en esa época. En ese momento pudo haberse producido el Éxodo. ¿Y todo esto que nos cuentas aparece en la Torá? En la Torá hay varias insinuaciones al respecto, por ejemplo, la construcción de Per-Ramsés, que tenía que ver con Ramsés, el establecimiento de la capital en Zoan, mencionada también en la Torá, pero la Torá todo lo trae con un estilo muy escueto, muy breve, y en apenas 10 palabras, en el versículo 8 del primer capítulo de Éxodo, ¿qué nos dice? Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. Y surgió en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José. ¿Qué quiere decir esto? Que Rashi, el principal comentarista de la Torá, lo toma de una aseveración en el Talmud por parte de Rav, que dice, Hadash Mamash era un rey nuevo,
verdaderamente nuevo, significa que en pocas palabras nos está hablando del cambio, de la caída de la 18ª dinastía egipcia. Aparece una nueva dinastía que quiere hostilizar a los hebreos, que hasta ese momento habían sido bienvenidos en Egipto. Entonces, en la Torá hay insinuaciones de este relato que condicen perfectamente con las investigaciones históricas. Y volviendo un poco otra vez a Freud, ¿crees que en él había algún rechazo hacia el judaísmo? Tomamos la parte fundamental. En Freud hay un rechazo hacia la religión y esto no puede ser soslayado. Pero en su famosa carta a la Bene Brit, Freud dice claramente: yo me siento parte del pueblo judío, soy un hijo del pueblo judío, y amaba a esta identidad judía, algo así como el tesoro oculto que transportan de generación en generación los judíos. Su actitud para con la judeidad, para con el pueblo judío, fue siempre positiva. Y además un dato que poca gente conoce: uno de los creadores de la ortodoxia moderna, Shimshon Raphael Hirsch, uno de los rabinos más conocidos y estudiados en el mundo del judaísmo tradicional, tenía un maestro que era el Jajam Barnais. Lo que poca gente sabe es que la hija de este Jajam Barnais, es decir, la hija del maestro, del creador de la neo-ortodoxia, se casó con Sigmund Freud. Era Marta Barnais. Y en su correspondencia con su esposa, con Marta, él claramente la tranquiliza acerca de que van a mantener un hogar judío tradicional, de que el judaísmo va a ser parte de su hogar, lo que quiere decir que no había un rechazo. Era una persona librepensadora que tenía su visión bastante conocida acerca de lo que la religión significa, pero con respecto a la pertenencia al pueblo judío, él no solamente nunca la negó, sino que hizo gala de ella. ¿Y qué lección o cuál es la gran lección que deberíamos aprender del Éxodo? Más allá de toda esta discusión. Sí, más allá de todo de Freud. Y de quién fue el faraón, que finalmente son detalles. El tema del Éxodo se centraliza en una cena, la cena de Pesaj, el Seder de Pesaj, que es la ceremonia religiosa existente más antigua de la historia humana. Por 3200 años, año a año, los judíos venimos no solamente cantando una oda a la libertad humana, que ha inspirado a tantos pueblos esta misma oda, de salir de Egipto, de reclamar nuestra propia libertad, de reclamar la libertad de los pueblos, sino que es un pueblo singular que pone el énfasis en que viene de un linaje de esclavos. Es decir, en la tradición judía esto de venir de esclavos es presentado casi con orgullo. Sí, éramos esclavos, pero supimos tener nuestra propia libertad, supimos luchar por ella, supimos acompañarla de valores éticos. Y por lo tanto el mensaje más sublime del monoteísmo viene justamente en Pesaj, en la fiesta de la libertad, porque ella marca que el éxodo de Egipto es el éxodo de toda esclavitud, es la salida del ser humano para poder contribuir a una mejor humanidad, a un mundo más ético. Y para concluir, Gustavo, ¿nos quieres decir que quizás el libro que hemos estado hablando todo este tiempo de Freud es erróneo, pero es didáctico? Es una buena definición. Diría que el libro presenta una tesis que ha sido refutada. Con todo, vale la pena considerarla porque nos permite este debate acerca de la identidad del faraón, y aquí lo vemos Freud analizando, psicoanalizando al faraón, nos permite ampliar las posibilidades acerca de cuándo históricamente se produce el éxodo y contar otro aspecto que es menos visible acerca de la fiesta tradicional de la libertad. Pues como siempre, muchísimas gracias, Gustavo Perennik, escritor y filósofo israelí, por estar aquí en nuestro programa. A ti, gracias. Y a ustedes nos vemos la semana que viene. Ya saben que estamos aquí en el programa Shalom, que pertenece al proyecto de la Federación de las Comunidades Judías de España. Estamos abiertos a sus dudas o sugerencias, que lo pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Asimismo, si quieren volver a ver este programa, lo pueden hacer a través de la web de Televisión Española, www.rtv.es. Hasta la semana que viene. Shalom.